Buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. licenciado. Gusto saludarles. Vamos a probar la cámara. Vamos a ver si en este momento sí se activa. Les he subido un archivo en Classroom. Entonces, les agradecería que tal vez pudieran revisar si tienen visibilidad del archivo, por favor. Sí, yo sí lo recibí. Sí se ve. Sí, licenciado. Sí, Ok. Los que puedan descargarlo y tenerlo en pantalla, les agradecería que lo tuvieran para ir llevando la sintonía de cómo vamos a ir explicando los pasos. Ya les he dado de cómo es que vamos a resolver esto, que al final es por reglas, no es nada complicado. Si ustedes manejan las reglas y pues saben cuál es el orden de las ideas, no les va a dificultar en ninguna situación cualquier asunto de jurisdicción voluntaria. Ya los documentos es cuestión de redacción. Y pienso pues que es un tema que se puede manejar muy bien sin ningún inconveniente. Perfecto, Celeste, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿se recuerdan ustedes de las reglas que platicamos? ¿Me puede decir las? ¿Qué fue la primera vez que vimos esa? Jóvenes, de las reglas que vimos, ¿quién me puede dar las primeras reglas? Link, fíjese que se lo ve entrecortado. O pregunto yo al azar. Jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Casi no, licenciado. Pregunto, ¿ahorita sí me escuchan? Se escucha entrecortado, pero licenciado. Un segundo, vamos a ver qué está pasando acá. Ok. ¿En este momento me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Buenas tardes, Ok, licenciado. deme un segundo, vamos a Perdone. apagar la cámara, vamos a ver, de pronto es problema de esto. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Lick, perdone, buenas tardes. Le saluda Aldi Arana. Buenas tardes, sí, dígame. Sí, perdone, Lick, que no pueda encender mi cámara, pero no puedo ahorita conectarme con el teléfono, no me funciona la opción. Y fíjese, Lick, que lo quería molestar. Fíjese que yo tengo ahorita una retrasada de Derecho Internacional Privado, porque ahorita cabal me publicó el licenciado Raúl Alarcón. Por el tema de la asistencia, Lick, disculpe. Vamos a ver, ¿cómo me escuchan ahora, jóvenes? Ahora sí, Buenas noches, buenas tardes, aún. Bien, ¿verdad, Velvet Saraí? Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, voy a intentar presentarles el documento otra vez. De todas formas, yo se los envié
tal como les indicaba, al Classroom. Les pregunto, ¿ya lo lograron descargar, por lo menos la mayoría? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Sí. Sí, licenciado. Ok, gracias. Gracias. Es que también tengo un inconveniente, como están entrando y saliendo, y creo que tal vez un poquito el problema de conexión a la distancia por el internet, pues es un poco complicado, pero ya lo estamos resolviendo. Bueno, veamos del documento que les envié a ustedes. Vamos a ver si ahorita me logra presentar. Está un poco lento, pero sí vamos a lograr hacer la conexión hoy. En lo que presenta, ¿qué reglas se recuerdan ustedes que tocamos la vez pasada? Para ir haciendo un pequeño repaso. Buenas tardes, Lick. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Bueno, son 3 reglas, Lick. El acta de requerimiento, primera resolución y la notificación. No, esas no son reglas, son pasos. Las reglas es qué analizó para usted saber cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, si yo ya sé que el asunto termina en resolución notarial, ¿qué hay después de la resolución notarial? ¿Cómo sé qué hay después de la resolución notarial? Entonces, por regla general, yo ya sé que si el asunto termina en resolución notarial, es decir, ya no hay nada más que hacer por parte del notario, entonces solo resta certificar la resolución con su duplicado para el Registro Nacional de las Personas y posteriormente, pues remitir el expediente al archivo de protocolos y ahí están los 2 pasos siguientes. ¿Me entienden? Entonces eso es por lógica. Si el asunto termina en escritura pública, yo tengo que saber que por regla general, antes de la escritura, el notario tuvo que haber resuelto. Entonces, antes de la escritura voy a encontrar una resolución notarial y posterior a la escritura voy a encontrar obligaciones notariales, como por ejemplo el testimonio especial y posteriormente, pues obviamente si hay un testimonio se debe operar en el registro de la propiedad y posteriormente, pues se remite el expediente al archivo de protocolos, ¿me entienden? Pero eso ya lo sé por análisis, por lógica, por regla general. Es obvio que si ustedes vieron Derecho Notarial 2, pues se les facilita un poco más. ¿Por qué? Porque ya saben que al haber una escritura pública, la escritura pública que va en el protocolo del notario genera obligaciones. Y una de esas obligaciones es compulsar el testimonio y compulsar el testimonio especial. Sí, Candy. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Solo una pregunta. En el cuadrito que usted nos estaba mostrando en la clase pasada, recuerdo que escribió las iniciales EP. ¿Ese a qué hacía referencia? A la escritura pública. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? A eso. Entonces, vamos a verlo hoy desde el punto de vista documental, ya en el esquema, en presentación. Pregunto, ¿se entrecorta todavía la comunicación o me escuchan perfectamente? Se escucha bien, licenciado. Perfecto, gracias. Entonces, yo les estoy dando la presentación ahí. Vamos. ¿Sí logran ver los cuadritos o definitivamente no? Sí se logran ver, licenciado. Ok. Entonces, veamos, pues, yo lo que quiero es que ese es el detalle. Como muchos entran ya tarde, saturan la red porque se intentan conectar todos al mismo tiempo. Y el problema es que eso hace que se sature un poco la red. Pero igual tenemos que seguir viendo cómo solucionamos esto. Veamos, pues, se recuerdan los primeros 3 pasos. Vamos a resumir los 21 asuntos de jurisdicción voluntaria, no en esquemas totalitarios solo, sino en algunos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el PIS, por ejemplo, representado por el proceso sucesorio, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Eso lo vamos a encontrar contenidos en el decreto 54-77. Y posteriormente, vamos a encontrar la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, que es que el trámite para los 6 es similar, solo van variando ciertas cosas que se las voy a explicar ya a ustedes ahorita con el desarrollo del tema. Sí, ya les voy a explicar, no se preocupen, lo que me interesa, como les vuelvo y repito, es que lo entiendan.
Yo se los vuelvo a explicar. Si tienen dudas, pese a que ustedes lo lean, volvemos a explicar nuevamente hasta que lo logremos entender. Acá realmente no lo sabemos todo, pero acá lo que quiero realmente es interés. Que ustedes muestren interés y que tengan voluntad para aprender y no se preocupen, que mi obligación es ver de qué forma yo les llevo el conocimiento a ustedes. Entonces, como ven, aquí resumimos 6 asuntos. 6 asuntos estamos resumiendo en este esquemita. Luego tenemos el cambio de nombre. Posteriormente tenemos la omisión de partida. Y también tenemos la omisión de partida o asiento extemporáneo. ¿Se recuerdan cuando veíamos los asuntos que terminaban en resolución notarial en el decreto 5477? Pues acá está, miren. Y luego tenemos la rectificación de partida. Tenemos la determinación de edad, la constitución de patrimonio familiar y posteriormente, contenido en el decreto ley 125-83, la rectificación de área de bien inmueble urbano. En esos esquemas, aunque ustedes no lo crean, están resumidos los 21 asuntos de jurisdicción voluntaria. Si ustedes manejan esto, van a manejar la estructura de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria sin ningún problema. ¿Qué es lo que tienen que manejar? Exactamente lo que yo les voy a decir, que son las reglas. Si ustedes se conocen las reglas, y las reglas pues tampoco hace falta aprendérselas, solo hace falta que ustedes las manejen y sepan a qué se está refiriendo. Por ejemplo, veamos algo tan sencillo. Ustedes dirán, ¿en qué momento me voy a aprender todos esos pasos? O sea, yo no tengo memoria, pero ni tomando chocolate o café toda la noche me lo voy a lograr aprender. Aunque ustedes no lo crean, eso no es difícil aprendérselo. Eso es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Lo único que quiere, vuelvo y repito, es voluntad y que ustedes se sienten y logren analizar para poder entender. Entonces, veamos lo primero. Los 3 primeros pasos que yo les di por regla general, todos los asuntos llevaban esos 3 primeros pasos, que era el APN. ¿Se recuerdan? El APN no era más que el acta de requerimiento, tal como ustedes lo pueden ver en el documento, el acta de requerimiento, la primera resolución y la notificación. Pregunto, ¿pueden visualizar ustedes eso ahí? Sí, Lick. ¿Sí? Entonces, como pueden darse cuenta, voy a marcarles esto. Acá. Estos 3 pasos, cuando los revisamos, si ustedes pueden ver ahí, cuando los revisamos están en todos los asuntos, es decir, no hay asunto de jurisdicción voluntaria donde ustedes no tengan que redactar un acta de requerimiento, una primera resolución o una notificación. ¿Qué es lo que sucede? En jurisdicción voluntaria, por ejemplo, legalmente, obligatorio es el acta de requerimiento, la primera resolución. Antes, inclusive lo pueden encontrar en algunos libros del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval y el doctor Antonio Gracias, donde se habla de una notificación de la primera resolución. Eso por práctica notarial pues se puede hacer, sin embargo no tiene sustento legal, sino lo único que se hace o lo que han hecho los notarios es por analogía interpretarla y notificarle al cliente, pero no tiene sustento, no tiene mayor sustento legal. Entonces incluso se ha discutido en los congresos de derecho notarial. Lo que sí es obligatorio es el AP, es decir, el acta notarial de requerimiento y la primera resolución. Yo de todas maneras sí les solicito que sepan que después va una notificación, porque ya sea que en la práctica lo utilicen o no lo utilicen, tienen que saber ustedes pues que ahí está y que ya queda a criterio de ustedes el utilizarla o no utilizarla. Para el examen yo se las voy a pedir precisamente por ese motivo. Pero, por ejemplo, les podría preguntar si tiene sustento legal y ya saben ustedes que no tiene mayor fundamento. Hay algunos criterios de algunos colegas que dicen que sí, porque toda resolución se tiene que notificar. Pero ojo, eso es en la vía judicial. En la vía judicial. ¿Por qué? Porque el juez no está en contacto directo con los clientes todo el tiempo, pero en la vía notarial, por ser un asunto de jurisdicción voluntaria, también se entiende que el notario siempre está en comunicación con los requirientes, entonces por lo tanto, pues no se entiende que sea tan necesaria la notificación. Si no se realiza
pues algunos colegas la pueden realizar porque el cliente se siente pues más emocionado que le estén notificando, ve que su trámite pues ya inició y con eso pues el notario puede cobrar sus honorarios diligentemente sin ningún inconveniente, pero ya queda a discreción de ustedes. Veamos, esos 3 pasos, como pueden darse cuenta, Jocelyn me puede indicar si esos 3 pasos están en el esquema que yo le estoy presentando. Aquí están, veamos los otros. Subasta voluntaria. Voy a marcarle todos los asuntos. Aquí están los 3 primeros del decreto ley 107. ¿Se recuerdan? Estos 3 los vamos, el análisis de estos 3 de los pasos los vamos a dejar de último. Me interesan ahorita los del 5477 porque en el 5477 tenemos 16 asuntos. Entonces, vamos a distribuir las reglas acá y ya después vamos a dejar los otros, las otras leyes después porque el análisis es diferente, es un poco diferente. Las reglas van variando, pero tienen similitud. Entonces, yo le voy a ir marcando todos los asuntos y usted me va diciendo si tienen efectivamente el acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación, por favor. Ahí están los del 5477 y le estoy marcando todos, sin discriminación alguna. Veamos. Okay. Vamos a arreglar esto. Okay. Ahí estamos. Ya próximamente lo vamos a hacer en un archivo más completo y ustedes me van a apoyar con rellenarlo. Vamos a iniciar desde cero. Ahorita todavía los voy a tomar a ustedes desde etapa inicial. Ya después yo espero que esto pues ustedes me puedan ayudar a rellenarlo y voy a agarrarlo tipo repaso. Y a la vez les voy a hacer un pequeño examen oral para pues, verificar los conocimientos adquiridos. Vean desde acá. Pregunta, en todos los procesos que les marqué, ¿están los 3 primeros pasos que les indiqué o falta alguno? Están todos los primeros pasos. Están todos los pasos, los 3 pasos en todos los procedimientos. Yo se le tiene apagada su cámara. Ay, perdón, Eric. Es que están aquí mis familiares, disculpe. Va. Falta, ahí creo que hay 2 Jocelyn. Sí, pero yo sí tengo encendida mi cámara. Va. Pregunta, ¿están los pasos? Pues fíjese que usted había dicho que tendría que estar en todos, pero yo al menos aquí estoy leyendo que en lo que dice audiencia de la PGN no están. ¿En dónde? Pero no sé si se lo marcó también como con... ¿En dónde? Amarillo. Usted me dice audiencia en la PGN. ¿En dónde? Ajá. Ahí donde dice fase administrativa. Ajá, ok. Pero si se puede dar cuenta, si puede usted ver acá. Si lo había marcado, ¿no? Ah, no lo marcó. Entonces no, entonces sí, todos están bien. ¿Por qué no lo marqué? Porque ese no es un asunto, ese es un paso y ese paso pertenece al proceso sucesorio. Por eso no lo marqué. Recuérdense los asuntos. Audiencia de la PGN no es un asunto. Es un paso. Sí, bueno, apágame su audio, por favor. Gracias. Entonces, vean, pues, necesito que pongan atención. Recuérdense de los asuntos en jurisdicción voluntaria que yo les he enseñado. Si ustedes saben que
obviamente solo hay 21 asuntos, van a determinar fácilmente que, por ejemplo, audiencia de la PGN no es un asunto, es un paso. ¿Estamos de acuerdo, Jocelyn? Sí, ya entendí. Perdón. Ok. Entonces, vean, pues, por regla general, los 3 primeros pasos siempre van a estar en todos los asuntos. Por ejemplo, si yo les enseño a ustedes eso, vamos a marcar. Voy a marcar esto con la intención de que entendamos las reglas y que vean ustedes que al final todos los asuntos llevan estos pasos y que realmente es fácil entender los pasos de la jurisdicción voluntaria y no complicarlos. Entonces, marquemos todos los 3 primeros pasos en todos los asuntos. Si me tocara que marcar esto, pues obviamente ya ven ustedes que en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria encontramos ¿qué? Encontramos estos 3 primeros pasos, el APN. Y no va a haber ningún inconveniente. ¿Por qué no va a haber ningún inconveniente? Porque aquí ya me estoy quitando 3 pasos en cada uno de los asuntos. Si yo les pregunto un asunto, pues va a ser fácil porque ya poco a poco van disminuyendo los pasos. Entonces va a resultar sencillo que ustedes aprendan quizás solo aquellos que les puedan generar alguna complicación en cada uno de los pasos, pero realmente no va a ser mucho porque los demás ya van a saber ustedes cómo interpretarlos. ¿Y cómo lo van a interpretar? A partir de las reglas generales y a partir de las reglas estructurales. Conociendo eso, realmente es algo súper sencillo entender la jurisdicción voluntaria. Y como pueden darse cuenta ustedes, hemos cumplido con marcar todos los pasos. ¿Todos los asuntos lo tienen? Por supuesto. ¿Cuál era el último paso que les había hecho yo que tenían todos los asuntos y solo había una excepción? Remitir al archivo. ¿Se recuerdan? La declaratoria de ausencia. Declaratoria de ausencia. Esa es la excepción. Entonces, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Y solo había una excepción. No se preocupe, Esteban. Y solo había una excepción, que era la declaratoria de ausencia. Entonces, veamos si todos lo tienen. Veamos, me crean a mí. Veámoslo. El proceso sucesorio, veamos al final. Efectivamente, aquí tienen, miren, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Si quieren ustedes, si lo pueden ir marcando ahí en su computador, sería bueno para que vayan viendo que efectivamente así es. Y todos los asuntos. Este es la subasta voluntaria, lo tiene. La identificación de tercero, si se dan cuenta, también lo tiene. Y miren, vamos restándole pasos. Se nos va haciendo más fácil porque ya sabemos que eso sí o sí lo tiene que llevar. Lo estamos haciendo saltado, pero cuando lo empecemos a ordenar, cuando nuestra mente logre comprender estos pasos, van a ver ustedes qué sencillo es ordenar esto en la práctica. Bueno, la declaración de ausencia. ¿Se recuerdan ustedes que este era el único trámite mixto, que no se remitía el expediente al Archivo General de Protocolos, sino se remitía al Archivo de Tribunales por terminar en resolución judicial? Acá está, miren, la resolución judicial, y obviamente sabemos que se remite al Archivo de Tribunales, pero esta es la excepción. Veamos en el otro caso. Bueno, ya tenemos ese. Ok. La disposición gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Son 6 asuntos acá. También termina en resolución o auto final. Y veamos, también se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Mire, veamos si solo la declaratoria de ausencia es la excepción. Seguimos viendo y se sigue cumpliendo las reglas. Cambio de nombre. Remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Miren, todos los pasos se van emitiendo y si se percatan ustedes, poco a poco van disminuyendo los pasos que se tendría que aprender. Omisión de partida o asiento extemporáneo. Como pueden ver,
De igual forma, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Rectificación de partida. También se remite el expediente ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos. ¿Ya? Remisión del expediente al Archivo General de Protocolos en el caso de la rectificación de área de bien inmueble urbano. Por regla general, todos los expedientes se deben remitir al Archivo General de Protocolos. No hay plazo para eso, pero sí hay una excepción. En el caso de la rectificación de área sí hay un plazo. ¿Cuál es el plazo? 45 días. Es el único asunto donde al notario se le obliga a remitir el expediente dentro de un plazo de 45 días. Bueno, esos eran los pasos que yo le pedí la vez pasada que lográramos entender y que les solicité que no nos perdiéramos. Pregunto, ¿estamos en sintonía con esos pasos para explicarle los otros? Sí, licenciado. Perfecto. Perfecto. Tomemos entonces ahora los pasos de los asuntos del 5477. Solo estos asuntos y después nos vamos a los otros. Y vean qué interesante va a ser realmente tomar y poder entender estos asuntos. Les dije que en el caso Licenciado, disculpe, pero no se le escucha. ¿cuáles son los asuntos que terminan en escritura pública? Pregunto, ¿ya me escuchan ahorita? Todos los relacionados a los bienes, licenciado. Exactamente. Es decir, las disposiciones, los gravámenes y el patrimonio familiar. Exactamente, son siete asuntos. Disposición y gravamen, ya sea de menores, incapaces y ausentes. ¿Se recuerdan del código mía, verdad? Menores, incapaces y ausentes. Entonces, tenemos que saber que, por ejemplo, aquí la disposición de gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes es similar el esquema. De igual forma, en el caso, es similar del esquema. Entonces, vamos a revisar un mismo esquema y solo les voy explicando las diferencias entre cada uno. Pero quizás eso va a ser ya, ahorita me interesa que entendamos los pasos. Pero veamos, solo para entender la estructura. Veamos, el primer esquema de los primeros 6 nos indica que este termina en escritura pública. Busquemos la escritura pública acá en los pasos. La escritura pública la tenemos acá, otorgamiento de escritura pública. Pregunto, ¿está la escritura pública? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Sí está la escritura pública. Entonces, por regla estructural o por regla general, como ustedes le quieran determinar, como se le haga más fácil. Si el asunto termina en escritura, antes de la escritura debe de haber una resolución notarial. Pregunto, antes de la escritura, ¿ahí hay una resolución notarial? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Claro que hay una resolución notarial, pero si se pueden dar cuenta, el asunto no terminaba con esa resolución notarial, sino después de la resolución notarial que estaba la escritura. ¿Por qué? Porque terminaba en escritura. Pero, bueno, nos quedamos en la escritura pública porque el asunto tiene que ver con bienes. Interesante. ¿Por qué? Porque después de la escritura pública, el notario tenía ciertas obligaciones notariales. ¿Cuáles eran las obligaciones notariales del notario al faccionar una escritura? Dar aviso al Registro General de la Propiedad, licenciado. Compulsar los testimonios. Aviso no hay ahí, ojo, el aviso es salvo que haya disposición o haya traslado de dominio. Pero ahí si se dan cuenta, depende. Ahí les digo yo depende. ¿Por qué? Porque si fuera una disposición, que en el caso de una disposición quiere decir que se esté intentando vender el bien de un menor de edad, entonces sí va a haber traslado de dominio.
una compraventa de bien inmueble urbano, si hay traslado de dominio. Entonces la obligación del notario va a ser compulsar el testimonio y el testimonio especial para el registro de poderes. Testimonio, mal llamado primer testimonio, que es para las partes, ese se opera en el registro de la propiedad. Y si hay traslado de dominio por ser una compraventa, sí se tiene que dar aviso a catastro y a DICABI. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Si no fuera una disposición, es decir, no fuera una compraventa, sino fuera un gravamen, que lo que se pretenda es hipotecar el bien de un menor de edad, entonces ahí no hay avisos porque no hay un traslado de dominio. Ahí únicamente la obligación del notario consiste en compulsar el testimonio y el testimonio y el testimonio especial. Como se pueden dar cuenta, ahí falta un paso en dado caso fuera disposición de bienes de menores cuando se refiere a una compraventa de bienes de menores. Yo les puedo poner un caso y les puedo pedir que me pongan los pasos de una compraventa de bienes de menores en un asunto de jurisdicción voluntaria y ustedes me tienen que desarrollar la disposición, contemplando que uno de los pasos va a ser el aviso a catastro y a DICABI. Pero, por ejemplo, otro de los casos puede ser que les ponga un gravamen de bienes de menores de edad, de un bien inmueble, por ejemplo. En ese caso, ese aviso a catastro y a DICABI no va a estar. ¿Por qué? Porque no hay traslado de dominio, no cambia de dueño. ¿Sí, Sheila? Sheila tiene levantada la mano. Pregunte, por favor. Perdón, licenciado, se me activó el micrófono. Ok. Entonces, vean, pues. Entonces, después de la escritura, ¿qué van a encontrar? Las obligaciones notariales, que pueden ser, si hay escritura, testimonio especial. Y si hay traslado de dominio, obviamente ya saben ustedes que tienen que dar avisos de traspaso a catastro y a DICABI. Y posteriormente, pues obviamente ya no hace falta que lo marquen porque el último paso va a ser la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Ya terminaron todo. ¿Ven cómo se van agotando los pasos ahí? Y les voy a dar otra regla más para quitar otro paso más de ese asunto, que es en asuntos de bienes de menores incapaces y ausentes antes de que el notario o para que el notario resuelva, previamente le tuvo que dar audiencia ¿a quién? A la Procuraduría General de la Nación. Es decir, todos los asuntos de bienes de menores incapaces y ausentes debe de dársele participación a la Procuraduría General de la Nación. Debe de contar la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Eso es algo realmente vinculante para el notario. No lo es para el juez, pero sí es vinculante para el notario. Entonces, por ejemplo, en los asuntos de disposición de bienes menores incapaces y ausentes, si van a encontrar un paso donde se le tiene que dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Obviamente ese paso va a estar antes de que el notario resuelva. El notario no puede resolver si no se le ha dado audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, pensemos de forma ordenada. Si yo tuviera uno de esos, yo ya sé que tengo cuántos pasos tendría ahí que yo ya me podría saber por lógica. Tendría 1, 2, 3, 4, 5. Y si hay traslado mío, pues serían 6. Yo ya sé que en asuntos de bienes de menores incapaces o ausentes, uno de los pasos va a ser darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, si esa opinión es positiva, entonces el notario resuelve, ahí está la resolución, después el notario ya puede otorgar la escritura pública, después faccionar o compulsar el testimonio y el testimonio especial. Si hay traslado de dominio, remitir los avisos a catastro y a DICABI de traspaso y posteriormente remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, que ese ya saben ustedes que es el último paso, sí o sí lo tiene que llevar. Miren, ¿cuántos pasos les van quedando? Pregunto, ¿hasta acá me han seguido? ¿Sí lo hemos entendido? Jóvenes. Sí, Sí, Carlos. Sí, gracias. Lick, perdone, fíjese ¿Sí? que no sé si soy yo, pero a veces se me va el audio. ¿Qué le iba a decir, Lick? ¿No sería tanta molestia, Lick, de dictarnos más o menos esos pasos, Lick? Yo a veces me quedo atrás y Carlos, y así, ¿verdad? Carlos, ¿Sí? ese documento se los subí a Classroom, Google Classroom. ¿Lo puedes cargar ahí?
Fíjese que yo, de hecho, lo tengo impreso ya, Lick, pero la verdad no, casi no, la letra está muy pequeñita, ¿verdad? Pero yo Solo más, es que, le soy sincero, mira, Lick, pues, yo más o menos me estoy perdiendo. sí, yo le agradecería quizás para la próxima. Ahorita pongamos atención. ¿Por qué? Porque si yo voy al paso de estarles dictando, convertiríamos esto en una escuela de primaria y realmente no tengo yo el tiempo para estarles dictando. Yo lo que necesito es trasladarles el conocimiento y solicitarles disposición de comprensión en este momento. Yo los voy a volver a repetir. Como les digo, ahorita lo que quiero es que pongan atención. Quizás nos perdamos un poco en algunas cosas, pero quiero que ahorita por lo pronto me interesa más comprensión, que entendamos el porqué de un asunto. Ya ustedes ya después pues, pueden descargar el documento y van repasando y van anotando sus dudas. Si nuevamente hay dudas, entonces ya me las traerán en clase y las vamos resolviendo y vamos repasando nuevamente. Esto es interesante porque si ustedes lo logran entender, no se le va a dificultar. Entonces, Carlos, por el momento me interesa comprensión. Entonces, darle dictando todo eso sería que usted se enfocara más en el asunto de copiar y no tanto en entender. Entonces, vea, pongamos un poquito ahorita de atención y ya si queda algo, pues no se preocupe, vamos a volver y si no, vemos alguna forma de trasladar el conocimiento, Carlos, y de que quizás sea asequible a todo. Yo entiendo que todos aprendemos de manera diferente, entonces vamos a encontrar la forma de trasladarles esto. Pregunto, con la mayoría, ¿logramos entender lo que les estoy explicando o queda algo todavía en el tintero? ¿Sigo, Guillermo? A mí no me quedó claro eso de la compraventa con respecto a los avisos. No me perdí en ese sentido. Por ejemplo, si a usted le compran su casa, el comprador va a tener que estar seguro de que el documento o el testimonio, el notario, ustedes ya pasaron por derecho notarial 2, ustedes pregunto, ¿saben qué es un testimonio? Antes de pasar a la siguiente parte, porque quizás eso sea el problema. Sí, Silic es la copia fidedigna de la escritura matriz. Ah, ok. ¿Y para usted de qué parte está compuesto el testimonio? Tiene ahorita le digo, Lic. Es que creo que ese es el problema, no estamos entendiendo realmente los conceptos porque quizás ya sea la práctica u otras situaciones donde ustedes no han tenido un acercamiento hacia lo que es cada documento, les cuesta un poco. A mí me encantaría que pudiéramos en la San Carlos en algún momento tener talleres de derecho notarial. Pero bueno. Sí, José Guillermo. Tiene encabezado la comparecencia, la clausura. No. Es que, no, José Guillermo, le voy a explicar. Ahí se está equivocando. Yo no le estoy hablando de la forma de redacción, de la razón o engrose. El testimonio se compone de la copia de la escritura, es decir, donde está el contrato, la copia del contrato, ya sea que usted le saque fotocopia a la escritura pública o la compulse, es decir, la compulse es copia nuevamente lo mismo en hojas simples. Y bueno, el testimonio es eso, la copia del instrumento más la razón o engrose. La razón o engrose es esa partecita que usted me trataba de explicar. Por ejemplo, es testimonio o es testimonio de la escritura pública o el instrumento público o de la escritura pública número tal y tal, faccionada por el frasquito, el notario tal y tal, en fecha tal y tal, en la ciudad de Guatemala. Que para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, se firmo en 3 hojas. Las 2 primeras, copia fiel de la escritura matriz y la presente, más la presente. ¿Ya? Eso es la razón o engrose. Esa partecita que usted me escribió se llama razón o engrose. Entonces el testimonio es la copia de la escritura más la razón o engrose. Eso es testimonio. Si solo es la copia de la escritura, es copia simple. Nada más. Si solo lleva la razón engrose, eso es razón o engrose, nada más. Ahora bien, para que sea testimonio debe de acompañarse de las 2 situaciones, la copia del instrumento más la razón o engrose. Eso que yo les digo debe de presentarse en el registro de la propiedad. ¿Qué es lo que sucede? En algunos casos, por ejemplo, cuando solo hay gravamen, obviamente se va a presentar el testimonio, pero para objeto de que el registro opere el gravamen, es decir, la hipoteca.
¿Verdad que sí, Gladys, Noemí? Sí, Lick. ¿Qué tiene que presentar en el registro si hay un gravamen y con qué objeto? El testimonio especial si se tiene que presentar al Archivo General de Protocolos y el testimonio a los interesados. A los interesados. Es que eso es lo que no estamos entendiendo bien, porque eso es lo que han aprendido ustedes en teoría, pero me interesa que entiendan el porqué de cada cosa, porque en la ley pues está que el testimonio se le entrega a las partes y es obligación de los requirientes o de los interesados presentarlo en el registro de la propiedad para que lo opere. Pero ojo, ¿qué pasa si no lo operan? Si hay inconvenientes o hay problemas que subsanar, el notario tiene que subsanarlos. Entonces, lo que quiero que entiendan es que ese testimonio se debe de operar, se debe de presentar en el registro de la propiedad para que sea operado. Obviamente, si hay problemas, el notario los tiene que subsanar. Pero ojo, ese testimonio lleva ciertas cosas implícitas, porque si es una compraventa, ¿qué le interesa al comprador cuando se presenta el testimonio en el registro de la propiedad? Entonces se le entrega a él porque es el interesado, pero si él lo tocara que presentarlo en el registro de la propiedad, ¿qué le interesa a él? ¿Que la casa quede a nombre del vendedor o que ya pase a nombre de él? Que ya pase a nombre de él. Que quede inscrito su nombre. Exacto, que pase a nombre de él. Eso se le llama traslado de dominio. Pero ojo, en ese momento que ya es operado por el registro de la propiedad, solo conocimiento del registro de la propiedad. ¿Qué tiene que suceder para que sea conocimiento de las otras entidades? Por ejemplo, para el pago de obligaciones, pago del UCI o, por ejemplo, obligaciones fiscales. Dar aviso a catastro municipal, ¿verdad? A la municipalidad para el cobro del UCI, ya no al antiguo propietario, pues no se lo van a seguir cobrando al antiguo propietario. Y el antiguo propietario se le va a remitir un aviso al notario, le dice, mire, usted no ha pasado la casa a nombre del verdadero propietario ahora. Voy a tener problemas porque me están cobrando el UCI, por favor, o a él. Y ojo, también dar aviso a DICABI de finanzas. Entonces, eso sí tienen que tomar en consideración ustedes, tienen que entenderlo, porque si no lo entienden, se les va a complicar. Eso es el derecho notarial. El derecho notarial no es complicado, es solo que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en la práctica un cliente va a llegar con ustedes y les va a preguntar, y si a ustedes se les olvida dar avisos, van a tener problemas. ¿Dónde no se da avisos? Por ejemplo, cuando no hay traslado de dominio. Si a Gladys Noemí, por ejemplo, ella quiere hipotecar su casa, va a un banco y obviamente hace todas las gestiones, ¿qué le va a interesar al banco? Que quede operada la hipoteca ¿en dónde? En el registro de la propiedad, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que no pueda haber traslado de dominio sin antes pasar por ellos. Entonces, ahí como no hay traslado de dominio, lo que interesa es que quede operado en el registro de la propiedad, ¿qué? La hipoteca. Pregunto, ¿hay avisos de traspaso a catastro y a DICABI? No, porque no hubo traspaso. ¿Ven cuál es la diferencia? ¿Y ven cuál es la importancia de comprender eso? Pregunto, ¿ya entendimos esa parte acá? ¿Cuál es la Gracias. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en el caso de menores, para que el notario pueda resolver sí o no a la compraventa, por ejemplo, de un bien inmueble de un menor de edad, tiene que haber una audiencia a la Procuraduría General de la Nación, es decir, que la PGN se pronuncie y diga si puede venderlo. Hay necesidad del menor. Una de las situaciones para que pueda haber disposición grave de bienes de menores es que haya estado de necesidad, que haya una necesidad legítima. Entonces, la PGN puede decir, la Procuraduría General de la Nación puede decir si hay necesidad o puede decir no. Si es no, el notario ya no puede seguir. ¿Por qué? Porque esa resolución es vinculante, a no ser que un juez indique lo contrario. Pero para el notario, esa resolución sí es vinculante. Sí está obligado a resolver conforme lo indica la PGN en el caso de menores. Sí, Brian. Buenas tardes, licenciado. Para el tema Buenas de tardes. los incapaces, ¿también se debe involucrar a la Procuraduría General de la Nación o solo el representante de esa persona está facultado para hacerlo? Para el tema de los incapaces.
Sí, también. La Procuraduría General de la Nación es la representante de menores, incapaces y ausentes. Ah, muy bien, gracias. Ese paso no puede faltar. Ahí no hay peros. Ahí sí o sí tienen que darle audiencia. Ok. Veamos si esas reglas se cumplen en los otros lados también. En el caso, el otro asunto que termina, porque ahí hay 6. El otro que terminaba, por ejemplo, terminaba con escritura pública, constitución de patrimonio familiar. Veamos si está la escritura pública. Si se dan cuenta, está el otorgamiento de la escritura pública. ¿Cuál era el otro paso? Si hay escritura pública, antes de la escritura que tuvo que haber hecho el notario. Una resolución notarial. Resolución notarial. Y como se entiende que en casos de familia, por ejemplo, si es para protección de la familia y hay menores, pues tiene que estar la PGN. Tuvo que darse la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Está la Procuraduría de la Audiencia ahí o no? Sí, está la audiencia. Si hay escritura pública, como ahí, si vamos por orden, se le dio audiencia a la PGN, luego el notario ya con la resolución, y el notario ya está facultado para resolver. Después de resolver, como el asunto termina en escritura pública, entonces el notario puede faccionar la escritura pública. Y ojo, acá si se dan cuenta, hay una excepción, porque pese a que el notario, y esto para que lo tengamos, a que una de las obligaciones notariales era que el notario faccionaba testimonio y testimonio especial, el testimonio especial sí es obligación, el notario sí lo tiene que faccionar y remitir a la editora al Archivo General de Protocolos, ese sí lo facciona. Pero en este caso, la ley permite que a través de una copia simple legalizada, el notario pueda operar esa constitución de patrimonio familiar. Acá no hay testimonio. Acá lo que encontramos es una copia simple legalizada con la cual el notario va a operar esa constitución de patrimonio familiar. Pero ojo, le exime del testimonio, más no del testimonio especial, porque yo siempre que lo pregunto como arista, o inclusive en exámenes de privados, cuando yo le pregunto, es como que me dicen, no, solo la copia simple, no está obligado a presentar testimonio especial. Claro que está obligado, porque esa es una obligación dispuesta en el Código Notariado. Sí tiene que compulsar el testimonio especial. ¿Qué no hay acá? Avisos de traspaso a DICAV y a catastro. ¿Por qué? Porque no hay traspaso. Entonces no está obligado el notario a realizarlos. ¿Qué sí está obligado? Como ya finalizó, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Y ese es el último paso. Y este paso lo tienen, si se dan cuenta, lo tienen todos los asuntos. Y por ejemplo, en este caso, bueno, veamos, dejémoslo aquí. Vamos a seguir analizando los otros. O bueno, les voy a decir de una vez. Si se dan cuenta en este asunto de la constitución de patrimonio familiar, ¿cuál es el único paso que quizás se tendrían que aprender, que quizás les podría costar? Ya lo tienen ahí ustedes, que el cual no está marcado. Edictos. Los edictos. Que se tienen que dar edictos. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes por lógica? Solo en qué asuntos se publican edictos y en cuáles no. Ven qué sencillo, ya solo un paso. Si nosotros de patrimonio me quedan los edictos. Ven qué sencillo, porque ya por lógica los otros pasos los fueron marcando. Si se conocen las reglas, sencillo. Bueno, ahí tenemos los asuntos que terminan en escritura pública. Hemos terminado los del 54-77. Veamos si estoy bien. Sí, efectivamente. Hay otros, pero esos están en las otras leyes y ya les voy a decir cuál es la diferencia. Veamos ahora los asuntos y de ahí vamos a partir para ver más. Los asuntos que terminan en resolución notarial. Esos están más sencillos que cualquier situación. Reconocimiento de preñez o de parto. Próximamente se los voy a ordenar de otra forma. Ahorita me interesa que entendamos. Busquemos la resolución notarial y a partir de ahí vamos a empezar a ordenar nuestras ideas. ¿Hay resolución notarial? Sí hay resolución notarial. Empecemos a explicar por esto. Quitemos la oposición. La oposición puede ser que se dé o no se dé. Si hay oposición, se remite a un juez de primera instancia en base al 1024-437 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si hay oposición. Pero si no la hay, continúa el asunto.
Si hay oposición, el notario deja de conocer y pues ya se convierte en algo judicial. Si hay resolución o autofin, resolución, por ejemplo, como en el caso de Isidera, que solo es resolución notarial, no puede haber auto porque dice que el auto es propio del sistema judicial. En mi caso, yo sí, eso es un auto, una forma de resolver, y al final no es una sentencia, forma que el notario tiene para resolver. Pero bueno, ya lo amplio. Como resolución o auto notarial, yo ya entiendo que ustedes conocen del tema. Entonces, si donde los asuntos terminan solo en resolución notarial, el notario certifica con su duplicado esa resolución para el Registro Nacional de las Personas y posterior, obviamente, el último paso va a ser la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, por regla, sí o sí. Y ustedes ya saben que ese último paso lo tienen todos los asuntos. Entonces, veamos acá. Pregunto, después, si terminan en resolución notarial, pregunto, ¿ven ustedes escritura pública ahí? Perdón. O sea, No, licenciado. ¿ven ustedes escritura pública en ese asunto? No, licenciado. No, licenciado. ¿Qué quiere decir? Que ese asunto no tenía escritura pública porque no terminaba en escritura pública, sino terminaba en resolución notarial. Es decir, el notario resolvió y a partir de ahí ya podía certificar con su duplicado al RENAP y después, como ya terminaba ahí, se remitía el expediente al Archivo General de Protocolos. Sencillo. No lleva mayor cosa. Como pueden ver, después de esto quitamos la oposición, como les digo, de momento es algo que puede ser opcional. Solo tienen que ir viendo que eso va a estar, la oposición se puede dar en todos los asuntos. Si se dan cuenta acá, certificó el siguiente paso, el notario certificó con su duplicado por el RENAP y posteriormente remitió el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Me están siguiendo ahí? Veamos otro asunto, el cambio de nombre. Este termina en resolución notarial, ¿se recuerdan del CODOE? Este es el primer asunto. Busquemos la resolución notarial. Está la resolución notarial. ¿Cuál es el siguiente paso después de la resolución notarial? El edicto. No. Aquí sí, pero por regla general. ¿Por regla general? La escritura pública. No, porque es un asunto que termina en resolución notarial. Recuérdense que los asuntos que terminan en resolución notarial no hay escritura. Inscribirlo en el RENAP. Certificación con su duplicado para el RENAP, jóvenes, certificación con su duplicado para el RENAP. ¿Qué es lo que varía o por qué ahí está diferente? Porque el cambio de nombre es el único asunto donde lleva dos publicaciones. Una antes de la resolución final y otra posterior a la resolución final. Por eso es que después de la resolución final, antes que el notario certifique, todavía hay un último edicto. Y después de ese edicto, el notario sí ya puede certificar con su duplicado, pero es el único caso donde sucede esto. Miren, es el único caso porque la certificación del expediente con su, perdón, el duplicado, la certificación de la resolución con su duplicado está después del edicto. Pero si se pueden dar cuenta, en el cambio de nombre, después de que el notario resuelve, todavía hay un edicto. Y antes de que el notario resuelva, hay edictos. Miren, entonces, antes y después de la resolución final, resolución notarial final, en el caso del cambio de nombre, hay edictos, hay publicación de edictos. Ya vamos a ir viendo eso más a detenimiento. Es el único caso donde hay una excepción. Pero veamos el otro que termina la omisión de partida o el asiento extemporáneo. Ese tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver La con resolución notarial de la vida civil. Entonces, una resolución notarial. En este espacio en blanco, si a ustedes les aparece este espacio en blanco, si imprimen, pueden colocar aquí Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque hay una audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? Entonces, si hay una resolución notarial, por regla general, ¿qué tiene que hacer el notario? ¿Cuál es la obligación del notario ahí?
No hay escritura porque es un asunto de la vida civil. Un asunto de derechos personales, netamente. ¿Qué tiene que haber? Certificación con su duplicado para el RENAP y posteriormente, como ustedes ya saben, el paso final, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Está o no está? Sí, está. Está. Entonces, veamos otro. Todos esos espacios en blanco en los asuntos es porque ahí hay una audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Pero vamos otro. Vamos a ver, este es. La rectificación de partida. Importante. En la rectificación de partida es un asunto netamente a la vida civil, pero obviamente está la resolución. No termina en escritura, sino este solo termina en resolución. Después de la resolución, ¿cuál es la obligación del notario? Certificar con su duplicado la resolución. ¿Para dónde? Para el RENAP. ¿Está ese paso o no está ese paso? Sí, Claro que licenciado. está. Claro que está. Vean lo importante de entender esto, porque nos va diciendo cuál es el siguiente paso que sigue. Y eso es lógica. Bueno, hasta aquí terminamos los asuntos del 54-77 con esas reglas. ¿Dónde están? Vamos a ir viendo los pasos que nos hacen falta, por ejemplo, el 54-77. Próximamente le voy a explicar los otros. Veamos los pasos que nos hacen falta. En la Constitución de Patrimonio Familiar, por ejemplo, que terminaba en escritura pública, los que nos hicieron falta, ¿se recuerdan ustedes que fue solo la publicación de los edictos? Que les dije que quizás era el único paso que tenía que aprenderse. Sencillo, sin tanto problema. ¿Sí o no? ¿Cuál otro nos haría falta ahí? Por ejemplo, en el caso de la terminación de edad. En el caso de la terminación de edad, sencillo, porque se termina en resolución notarial, que ustedes ya lo saben, se certifica con su duplicado esa resolución para el RENAP y obviamente el último paso que ese sí o sí tiene que ir, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Cuáles le quedan? Únicamente donde hay, eso es por regla general también, donde hay discernimiento a un profesional, en este caso facultativo, que es un médico forense, el profesional está obligado a otorgar un informe. Entonces el siguiente paso va a ser esperar el informe del facultativo y posteriormente, si ese informe pues concuerda con todo lo que nos han indicado, el notario va a poder resuelve, se certifica con su duplicado para el RENAP y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven cómo los pasos se van llenando poco a poco y va siendo más sencillo entenderlos? Veamos otro. En el caso del... Ok, vamos a irnos por acá si no nos... ¿Cuál nos decía falta? Ok, la rectificación de partida. En la rectificación de partida, vean lo importante, ya tenemos esos pasos. Aquí, en los espacios en blanco, les dije yo que también iba a la audiencia, ¿a quién? A la Procuraduría General de la Nación. También se le tenía que dar la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Es lo único que saben ustedes, que en la rectificación de partida también tiene que darse la audiencia, entonces por ende, el notario no puede resolver si no hay audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y ojo, en la rectificación de partida es el único asunto donde se le da audiencia a dos instituciones, al Registro Nacional de las Personas y a la Procuraduría General de la Nación. Entonces es obvio que antes de dar la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, también se le da audiencia al RENAP. Y ojo, en la rectificación de partidas puede ser que también hayan declaraciones testimoniales de recepción de pruebas. Si estas no se presentaron en el acta y son testimoniales, esas declaraciones testimoniales por regla se tienen que recibir en acta notarial. Entonces se pueden recibir en acta notarial. ¿Se dan cuenta ustedes? Sencillo. En la omisión de partida o el asiento extemporáneo, también estaba la resolución del RENAP y antes, obviamente, si hay declaraciones testimoniales, también se reciben en acta notarial. ¿Cuál otro nos hace falta? Cambio de nombre.
También, si hay declaración testimonial, se recibe en actas notariales. Miren cómo solitos se van llenando todos esos espacios. Bueno, veamos la disposición gravamen de bienes de menores. Aquí analicemos un código, el PIB. ¿El PIB qué significa? Primero, esta partecita antes del PIB, si hay pruebas testimoniales, por ejemplo, que declaren la necesidad que el menor tiene, ya sea que se grabe el bien o que se venda el bien por salud o por otras situaciones, entonces se dan actas notariales. Esto ya lo sabemos y es sencillo. Marquémoslo de una vez. Y el PIB lo único que va a indicar es que el notario debe de realizar diligencias para verificar o puede realizarlas si el notario considera que son necesarias para verificar efectivamente la declaratoria de necesidad y utilidad. También debe de haber un informe socioeconómico por parte de una trabajadora social y posteriormente pues también debe evaluarse el bien, porque recuérdense que si hay una venta debe de haber una evaluación para saber cuál es el valor real del bien inmueble. Posteriormente pues ya con esos documentos integrado el expediente hasta ahí se remite a la Procuraduría General de la Nación para que pues emita su opinión y posteriormente el notario ya puede resuelve, como es un asunto que termina en escritura pública, se compulsa la escritura pública, obligaciones notariales, testimonio y testimonio especial, y si hay traslado de dominio, aviso, catastro y adicavi, posteriormente pues se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Pregunta, es un poco rápido, pero lo que necesitamos es que entendamos las reglas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me lograron seguir el ritmo o hay alguna duda? Ojo, esto es bilateral. Ustedes lo van a tener que ir a repasar. Ya con eso, el documento está ahí. Vayan anotando las reglas. Si quieren, hagan un libro de Excel y van anotando ahí sin que se los estén explicando, sino ustedes tratando de entender la dinámica de cada uno de los asuntos. Ya con eso van a ver que se les va a hacer mucho más fácil, porque ya entendiendo la lógica de eso, se van a aprender los asuntos sin ningún inconveniente. ¿Cómo vamos hasta acá? Jóvenes. Bien, licenciado. ¿Sí está bien? ¿Les estoy explicando bien? ¿O nos estamos perdiendo en algo? Licenciado, buenas noches. A mí sí se me está complicando un poquito, pero mejor solo voy pintando como usted lo va haciendo y después lo voy a repasar porque sí está bastante amplio, pero poco a poco voy a ir entendiendo. Sí, está muy amplio. Como les digo, esto se los tengo que volver a explicar nuevamente, pero para eso necesito que ustedes repasen. Es un asunto en ambas vías. Sí, se está grabando. Yo voy a ver si subo esto para que lo entendamos mejor. Pero me interesa que comprendan. Por eso no les he pedido tanto que estén anotando y que se estén complicando, sino que se centren más que todo en la explicación. Ya después ustedes pueden ir repasando. Yo les voy a dar las reglas para que ustedes vayan viendo si es cierto y no es cierto. Y quizás con las reglas ya escritas les sea más fácil a ustedes. Hay reglas generales y hay reglas estructurales. Pero ahorita, ¿cómo ven ustedes acá? ¿Creen que es más fácil entender los asuntos de jurisdicción voluntaria, por lo menos los pasos desde este punto de vista, para que no tengan que forzar su mente y aprendérselos todos de memoria? Sí, licenciado, gracias por el formato. Sí, Lick, gracias. Vale, entonces miren, pues lo que a mí me interesa realmente, ya vamos a ver los documentos, ya viendo los documentos vamos a ir viendo ciertas cosas, ciertas variantes, porque también les voy a tener que explicar lo de una escritura pública antes de ver lo de la disposición de bienes de menores, porque desconozco cómo vienen ustedes de Derecho Notarial 1 y 2, y pues yo espero que la mayoría de ustedes, si no es que todos, pues lleguen conmigo a Derecho Notarial 4 para terminar de mejorar esos conocimientos. No es solo copiar por copiar, sino es una base creadora del notario, que desgraciadamente se está perdiendo por los denominados machotes, que en sí son minutas, ¿verdad? Mal denominados realmente, pero sí me encantaría que entendamos cuál es la verdadera razón del derecho notarial. Si lo entendemos y lo comprendemos, vean que es muy sencillo y es muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de exponer en otros países
y se han ido perdiendo, el derecho notarial latino ha ido perdiendo el corte latino ha ido perdiendo ciertas cosas y se le ha ido perdiendo interés, pero comprendiendo muy bien esto, el derecho notarial es interesante, es muy apasionante y en cada país toma ciertas inclinaciones hacia las necesidades de la sociedad. Si ustedes manejan esto le va a abrir campos, les va a abrir inclusive, no solo les hablo yo a nivel profesional, sino les va a abrir horizontes, les va a permitir que ustedes logren comprender derechos. A mí, por ejemplo, en lo personal, me ha abierto la posibilidad de compartir con colegas de otros países, de poder viajar incluso. Yo esperaría que ustedes no se centren solo en Guatemala. La profesión no puede ahogarse y no puede encerrarse solo en un país. Es demasiado grande como para eso. El derecho es solo uno. Hay oportunidades y hay oportunidades no solo en Guatemala. No les digo que vayan a emigrar con eso, que se hayan mojados, sino que realmente la profesión da para más. No es solo lo que les han mostrado jóvenes. No es solo lo que les han vendido de que la profesión está ahogada. Ciertamente el Estado ha incumplido con su responsabilidad. Ha ahogado las profesiones, no les ha dado el brillo que merecen. Pero nosotros somos corresponsables de eso y debemos darle el brillo necesario a la profesión. Si ustedes van tomándole gusto esto y amor, esto está en ambas vías. Ustedes repasando, ustedes entendiendo esto y van a ver que le van a encontrar el gusto. El derecho notarial no es complicado, pero es sencillamente que ustedes le tomen amor a su profesión. Es como el padre que le busca lo mejor al hijo, no le va a comprar un suéter tamaño L o extra grande, sino busca el que le quede ajustado, el que le quede bien de acuerdo a su talla para niños. O si es grande, uno para grande, o algo que le guste, algo con el que se sienta cómodo. Es lo mismo en el caso del derecho notarial. Uno redacta, uno fracciona y uno trabaja de acuerdo a la necesidad del cliente, a los requerimientos, a la necesidad por la cual han solicitado el trabajo notarial. Pero no pide un formato, pide una minuta y solo le cambia los datos, porque es como agarrar un suéter grande, cortarlo y medio coserlo y al final que ni le guste y que ni vaya a quedar bien o que le cause problemas. Imagínense ustedes un niño caminando con zapatos talla 40. Puede caminar quizás un tiempo, pero va a ser incómodo, va a ser complicado, se puede caer, le va a generar problemas, se puede golpear. Es lo mismo en el derecho notarial, es lo mismo en la ley. Ustedes como notarios tienen una gran responsabilidad, van a tener una gran responsabilidad. Si fracciona mal un instrumento, puede hacer que genere problemas para sus clientes y puede hacer que genere también responsabilidades legales para ustedes como notarios. Entonces tienen que tener mucha responsabilidad. Y la responsabilidad no empieza cuando ya se hayan graduado, empieza ahorita. Porque muchos dicen, ¿para qué sirve la teoría? Es mejor la práctica. Qué equivocados. Tan importante es la teoría como tan importante es la práctica. ¿Por qué? Porque si desconocen esto que yo les estoy explicando, tengan por seguro que en la práctica lo van a lamentar. En la práctica van a tener responsabilidades legales a montón. Y yo trato de tener el conocimiento real, objetivo y lo más certero posible para no venderles a ustedes cosas que no son jóvenes. Porque yo fácil me podría adaptar a un libro, a un formato y explicarles cualquier cosa que igual forma y ustedes solo van leyendo y pues aprendan como aprendan, ahí se van. A mí no me interesa eso, a mí me interesa que comprendan, que entiendan el porqué de cada asunto. Por eso es que me preparo día a día. Porque no les quiero enseñar cualquier cosa. Pues no me interesaría esto. Me interesa realmente formarles en el derecho notarial como tal. A ser buenos profesionales. Quizás a algunos les llegue a incomodar un poco que yo sea muy formalista, que sea, les exija, pero esa exigencia los va a hacer a ustedes buenos profesionales. No los va a hacer profesionales mediocres. Si ustedes llegan a entender esto, ténganlo por seguro que no se les va a complicar ni en su práctica notarial cuando ya sean profesionales
y mucho menos en el privado. Aquí están abarcando una buena parte del derecho notarial y eso lo van a tener que estudiar 2 áreas y ya se pueden someter a su fase privada. Y tengan por seguro que van a poder pasar cualquier examen sin ningún problema. Entonces, yo esperaría que ustedes vayan aprovechando estas clases porque ténganlo por seguro que sí o sí les va a ayudar. Quizás muchos no me pueden creer, cuando ya cierren y ven la necesidad de su privado, se van a recordar de mí y van a ir a buscar quizás estas diapositivas o las grabaciones. Entonces, antes de eso, ahorita que tienen tiempo, váyanse preparando. Yo los estoy preparando ya como que si los llevaran no solo a sus privados, eso sí o sí los van a pasar. Los estoy preparando para la práctica. Y Yo le quiero entonces, agradecer bastante, Lick, porque la verdad que sí, como dijo la compañera Patti, sí está un poquito extenso, pero y ahí de repente aquí con este cuadro yo tenía algunas dudas, pero por ejemplo aquí ya me las voy quitando, ¿verdad? Y vamos avanzando, creo que está muy bien así, Lick. Muchas gracias. perfecto. Perfecto, entonces vamos a ir avanzando. Yo les voy a tratar de dar ejemplos prácticos. Yo ya en una semana, o antes de una semana, estoy en Guatemala. Entonces vamos a ver si de pronto hacemos algunos talleres presenciales en algún lugar un poco más grande, tratando de conseguir un salón. Y de pronto pues aprovechamos para ver la base práctica. Yo les paso ejemplos prácticos y vamos repasando, porque no es lo mismo la virtualidad a la presencialidad. Pero pues buscamos la forma. Los que puedan, enhorabuena. Los que no, no va a ser una obligación, pero es cuestión de voluntad. Yo no voy a sentenciar eso, pero tomen en consideración que sí voy a ver la voluntad y la disposición de cada uno. Entonces, por el día de hoy acá nos vamos a quedar. Espero, no los quiero recargar mucho. Ya después vamos a ver los pasos, los asuntos que nos hicieron falta y ya les voy a explicar dónde está la pequeña diferencia de ellos y el por qué, la razón de cada uno de esos cambios. Sí, Hilary. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta en el esquema donde dice rectificación del área del bien inmueble urbano. No sé si lo dijo, pero hay un cuadrito en blanco que no sé cuál paso sería. Procuraduría General de la Nación. Les dije que en La los audiencia, pasos. la Sí, PGN. exactamente. Bueno, Exactamente. bueno, muchas gracias. Exactamente. Mire, ya cuando lo vayan entendiendo van a ver que es más fácil. Por ejemplo, en el caso, y se los voy a adelantar, en el caso de la rectificación de área o en el caso del proceso accesorio, son asuntos que tienen que ver con bienes. Y se preguntarán ustedes cuando los vayan a estudiar, ¿por qué en esos casos no hay escritura pública? La razón obedece a que parten de un decreto ley. El decreto ley 107 y el decreto ley 125-83. Si se dan cuenta, ambos son decretos leyes. No son del Congreso de la República. Esa es una de las razones. No termina en escritura pública, sino termina mediante un auto. Por ejemplo, en el caso del proceso accesorio, un auto declaratorio de herederos. En el caso de la rectificación de áreas, hay un auto declaratorio de la rectificación de área bien inmueble urbano. En el caso del proceso accesorio, después del auto declaratorio de herederos, se remite el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones y ahí empieza una fase administrativa. Terminada esa fase administrativa, ya el notario compulsa el testimonio de las partes conducentes para los interesados. De igual forma, en la rectificación de área de bien inmueble urbano, hay testimonio también de las partes conducentes. Y ojo, en esos dos decretos leyes hay dos testimonios irregulares. Testimonio de las partes conducentes del proceso accesorio y testimonio de las partes conducentes de la rectificación de área. Les pueden preguntar en su privado, deme 3 testimonios irregulares. Sencillo, testimonio del índice de protocolo y ustedes ya saben que los otros 2 están en la jurisdicción voluntaria. En el decreto ley 107, en el 125-83, que es el testimonio de las partes conducentes del proceso accesorio, y el testimonio de las partes conducentes de una rectificación de área de bien inmueble urbano. Sencillo. Testimonios, ¿por qué? Porque hay testimonios regulares y irregulares. Los regulares son, por ejemplo, el mal llamado primer testimonio y el testimonio especial. ¿Por qué? Porque son copias fieles de instrumentos públicos, documentos protocolares. Testimonios irregulares, ¿por qué? Porque son copia fiel de otros documentos notariales, pero no de documentos protocolares. Ven, es sencillo, si lo comprendemos. Miren, jóvenes, lo más bonito es esto, entenderlo.
Entender el derecho notarial, cuando uno comprende algo, se emociona y le va gustando. Pregunta, Carlos. Gracias, Lick. Fíjense que a mí me encanta pero el problema que yo tengo, casi no lo entiendo, pero yo tengo una sugerencia, Lick, si lo tomen en cuenta, qué bueno, ¿verdad? Fíjense que como yo estoy viendo esto, que como yo siento que es la columna vertebral de la jurisdicción voluntaria. Entonces, por ejemplo, sería bueno que miráramos esto por pasos. Por ejemplo, cuando usted habló de rectificación de partida, se le da audiencia a RENAP y al PGN, punto número 1. Paso número 2, y así si se pudiera, ¿verdad? Como le repito, es una sugerencia nada más. Sí, entonces, vea Carlos, eso no hace falta que yo se los explique, los tienen ahí en el esquema que yo le trasladé. Sí, eso lo va a poder usted leer fácilmente sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que yo necesito que usted entienda? Por ejemplo, si yo le pusiera en el examen a redactar los pasos de un procesorio o de una rectificación de partida, si usted decide, si para usted es más fácil aprendérselo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y todos los pasos de memoria, pues excelente. Perfecto, enhorabuena. Ahí los tiene. Pero si no, para que no se le complique, por ejemplo, si yo les pidiera varios asuntos o les pidiera que fraccionaran los pasos de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, usted ya sabe que por lógica, o por ejemplo, les pongo casos que por lógica usted ya sabe qué paso sigue después del otro en cada uno de los asuntos, uno después del otro, uno después del otro, uno después del otro. Y entonces eso lo que va a llevar es al final es que no se tenga que complicar ustedes al momento de aprendérselos. Yo únicamente les estoy dando tips para aprendérselos. ¿Por qué? Porque los pasos ahí los tienen ordenados. Muchas gracias, Lick, lo voy a tomar muy en cuenta y voy a leer. Excelente. Vean, repasen, yo les estoy dando los tips. Los pasos ahí los tienen ordenados. Ahí los tienen ordenados. No hace falta que yo se los diga porque ahí los tienen. Pero si ustedes aprenden los tips, no va a ser necesario que tengan que complicarse con aprendérselos de memoria, sino solo entender qué paso sigue después del otro. Por ejemplo, yo no necesito que me digan que hay 3 primeros pasos esenciales, porque ya sé que tengo que hacer un acta de requerimiento, una primera resolución y después una notificación. Y ya sé que si al terminar el asunto tengo que remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, a excepción de la declaratoria de ausencia. Y ya sé que, por ejemplo, si es un asunto de menores, hay audiencia, por ejemplo, en el caso de la exposición de bienes, ya sé que hay audiencia en la PGN, después ya puedo resolver, después si hay traslado, es una escritura de traslado mínimo, por ejemplo, una compraventa de bienes, facciono la escritura de compraventa, como obligación notarial tengo que compulsar el testimonio y el testimonio especial, y si hay traslado de dominio, dar aviso a catastro ADICAI y posteriormente remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Pero eso yo ya lo sé por lógica. ¿Me lo tuve que aprender? No, solo entenderlo. Entender cuáles eran mis obligaciones como notario y qué pasaba después de algo. ¿Me entiende? Ok, Lick, muchas gracias. Lick, solo para terminar, la última clase, o sea, la penúltima clase que tuvimos, usted decía de que teníamos 45 días, pero no, ya no dijo si eran... Solo hay una excepción, les dije. Por regla general se debe remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, pero no hay plazo, solo hay una excepción, que es un asunto que sí tiene plazo. Esa es la rectificación de área de bien inmueble urbano. El plazo son 45 días. Y esos detallitos, por ejemplo, que usted me decía, los puede ver en el esquema que yo les trasladé. Sí, bueno, la duda central que yo tenía, Lick, era si eran días hábiles o inhábiles. Ya eso lo vamos a ver también. Centrémonos ahorita en lo que tenemos, porque para eso me voy a llevar un poco de tiempo explicándoles. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Yo les voy a pasar ciertos libros a ustedes y ciertos documentos para que puedan leer. ¿Qué es lo que necesito yo? Que yo les voy a dar a ustedes, por ejemplo, les voy a decir, en tal clase vamos a repasar tal asunto. En tal clase vamos a repasar el siguiente asunto. ¿Qué quiero yo? Que antes de este asunto ustedes repasen y lean el material que yo les estoy dando. Y ya cuando lleguen a la clase, ya lleven sus dudas. No se preocupen porque yo conozco esos asuntos y de una u otra les voy a resolver sus dudas. Entonces no hay ningún problema, pero sí necesito, jóvenes, que ya nos sentemos en el lado profesional.
Yo ya estoy hablando con profesionales, yo a ustedes no les puedo mentir, entonces necesito que ustedes sean profesionales y se imputen sobre la información. A mí no me molesta que me pregunten porque yo sí conozco. Entonces, pregunten, resuelvan sus dudas, jóvenes. Yo acá, mi deber y mi obligación es explicarles. Entonces, vengan lo más preparados posibles. Yo no me asusto con que ustedes me pregunten. ¿Sí? De igual forma, yo esperaría es como que ustedes fueran una audiencia. Si no van preparados, tengan por seguro que se van a asustar porque no van a saber qué hacer en una audiencia. Imagínense un debate. Pero yo procuro ir lo suficientemente preparado. Igual esperaría que fueran ustedes. Vengan preparados a las clases. Hagan sus preguntas, sepan cómo refutar. A mí me encanta realmente el estudiante que estudia, que se prepara, que analiza y que pregunta. Y si no está de acuerdo en algo, que lo exponga, pero que lo exponga con fundamentos. Yo quizás pueda ser que esté equivocado, entonces pues vemos, revisamos, si estoy equivocado, pues yo les digo, tiene razón. Y si no, yo le explico el por qué motivo yo considero que usted está equivocado. Y le explico y le argumento, porque yo no estoy obligado solo a hacerles creer a ustedes. Mi obligación es enseñarles, es argumentarles y es fundamentarles. No es venir a mentirles a ustedes. Eso mismo espero que ustedes hagan, que se fundamenten también. Entonces, jóvenes, nos quedamos entonces el día de hoy acá. Yo les agradezco a ustedes su atención. Vuelvo y repito, esto es un asunto de enseñanza-aprendizaje. Entonces, poco a poco, no se desesperen si de pronto están teniendo algunas complicaciones para entenderlo. Ya verán ustedes que conforme vamos pasando las clases, vamos engrosando su conocimiento y ustedes van a lograr entender esto. Una vez entendido, va a ser pan comido de ustedes y por lo menos yo espero sacar en esta ocasión un semestre donde mis estudiantes realmente estén a la altura, estén a otro nivel, ya como profesionales. Yo les aseguro a ustedes que inclusive ustedes pueden nivelar, no por querer realmente galardonarse de sus conocimientos, sino para que le vayan tomando amor al derecho notarial. Prueben sus conocimientos con otros compañeros suyos. Vean cuánto van aprendiendo y van a ver. Quizás ustedes ahorita no han visto asunto por asunto, pero les puedo asegurar que por lo menos ya saben cuáles son las directrices de jurisdicción voluntaria. Cuando finalicemos el semestre, vuelven ustedes a hacer el mismo método de verificar y van a ver que ustedes han comprendido por lo menos un 70% lo que es la jurisdicción voluntaria. Efectivamente, ¿verdad, Reina Elizabeth? ¿Mande? Perdón, es que me estaban hablando aquí. Ok, les voy a pedir que quizás traten de ponerle atención a sus clases, por favor. Hasta acá nos quedamos, ya les deseo buena suerte, éxitos en su próxima clase, bendiciones a todos. Feliz noche.